Bienvenido a Cuento Budista. Imagina por un instante que el peso que arrastras cada día, esas preocupaciones constantes, ese miedo a no ser suficiente, esas dudas que te persiguen en silencio cuando cierras los ojos, no fueran más que nubes pasajeras en un cielo inmenso. Imagina que todo aquello que sientes tan sólido, tan real y tan aplastante, no fuera en realidad una cárcel de hierro, sino humo que se disuelve apenas lo miras con claridad. Este es el poder de la enseñanza del vacío, y hoy quiero llevarte de la mano a través de una historia que podría cambiar para siempre tu manera de ver la vida. En un monasterio escondido entre montañas azules vivía un joven monje llamado Kairen. A primera vista, era como cualquier otro aprendiz. Llevaba la túnica sencilla, obedecía las normas y seguía las oraciones. Pero en las noches, cuando el silencio cubría los pasillos de piedra, Kairen luchaba contra un enemigo invisible, su propia mente. Mientras los demás descansaban profundamente, él permanecía despierto, con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando el torrente de pensamientos que corrían dentro de su cabeza. ¿Seré lo bastante bueno? ¿Estoy avanzando en mi camino espiritual? ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si nunca alcanzo la paz que busco? Una y otra vez, las preguntas golpeaban su pecho como martillazos. Cuanto más intentaba acallarlas, más fuertes se volvían. Era como intentar sostener varias pelotas bajo el agua. Cuanto más las empujaba, con más fuerza salían disparadas a la superficie. Kairen comenzaba a creer que había algo defectuoso en él, que quizá no estaba hecho para la vida monástica, que la paz que veía en los ojos de sus compañeros era una promesa que nunca se cumpliría para él. Cansado y con los ojos enrojecidos por tantas noches sin dormir, decidió un amanecer acudir a su maestro, el venerable Eidan. Aquel anciano tenía el porte de alguien que no necesitaba imponerse. Su sola presencia irradiaba calma, como un lago sin ondas que refleja perfectamente el cielo. Ese día estaba barriendo el patio del templo, moviendo el viejo escobillón con tanta suavidad que parecía que el polvo obedecía sin resistencia. Kairen se inclinó y confesó lo que le atormentaba. «Maestro, cada noche lucho con mis pensamientos. Me pregunto si soy suficiente, si avanzo, si merezco la paz. Intento apartar esas ideas, pero regresan más fuertes. Siento que nunca podré descansar». El anciano guardó silencio. El sonido de las cerdas contra las piedras llenó el aire como un compás natural. Una brisa movió las hojas del jardín y un gorrión picoteó semillas en el suelo, ajeno al dolor del joven. Finalmente, Eidan dejó la escoba a un lado y miró a Kairen con una mezcla de ternura y una chispa de juego en los ojos. «Dime», Kairen preguntó suavemente, «cuando escuchas la campana del templo al amanecer, ¿dónde vive realmente ese sonido?» Kairen parpadeó, desconcertado. No esperaba esa pregunta. «Supongo que, en la campana, maestro». Eidan sonrió. «¿Seguro? Si la campana permanece quieta, sin que nadie la toque, ¿hay sonido?» «No, claro que no. Alguien debe hacerla sonar». «Muy bien. Entonces aparece el tañido. Pero dime, ¿el sonido está solo en el metal? ¿O también viaja en el aire? Toca tus oídos y despierta tu conciencia». Kairen empezó a comprender que la pregunta escondía algo más profundo. El sonido necesita todas esas condiciones. La campana, el aire, mis oídos, mi mente. «Exacto», respondió el maestro. «Entonces, ¿puedes señalar un único lugar donde viva ese sonido? ¿Está en el metal, en el aire, en tu oído, en tu mente?» Kairen sintió que algo se desmoronaba en su certeza. El sonido parecía real, pero no podía atraparlo en un solo sitio. Era como intentar tomar agua con las manos abiertas. Cuanto más la sujetaba, más se escapaba. «No lo sé», maestro, susurró. Eidan asintió con dulzura. «Ese no lo sé es la puerta de la sabiduría. Así como el sonido, también tú te buscas cada noche como un yo sólido, un yo que debe ser bueno, avanzar, merecer paz. Pero al mirarlo de cerca, ese yo resulta tan inatrapable como el tañido de la campana». Las palabras del maestro penetraron en Kairen como agua fresca en tierra seca.
El peso que había sentido como un muro comenzó a volverse más liviano, casi como una bruma. Para ayudarlo a comprender mejor, Aidan le contó una parábola. Imagina un pianista frente a su instrumento. Para que la música exista hacen falta tres cosas: el músico, el piano y la melodía que surge. Si falta una sola, no hay música. La experiencia humana funciona igual. Existen los objetos del mundo, existen tus sentidos y existe la conciencia que los encuentra. De esa unión nace lo que llamas experiencia. Pero dime, ¿dónde está entonces el yo, dueño de todo eso? ¿Dónde está el supuesto controlador? Kairen se quedó sin palabras. Lo que siempre había tomado como un hecho, yo siento, yo pienso, yo sufro, comenzaba a tambalearse. El maestro lo guió aún más. Cierra los ojos y escucha los sonidos alrededor. El joven obedeció. Percibió el canto de un ave, el roce del viento en las cañas de bambú, el lejano murmullo del agua. Ahora dime, prosiguió Aidan, ¿encuentras un tú separado que escuche, o más bien el escuchar sucede por sí mismo? Kairen se estremeció. Era como si los sonidos se escucharan solos. Había experiencia, clara y viva, pero no un dueño concreto detrás. Ese día, por primera vez, sintió una ligera liberación, la posibilidad de que su sufrimiento no fuera un destino, sino un espejismo. A lo largo de semanas, Aidan siguió guiándolo. Le mostró que no solo la audición, sino la vista, el tacto, el pensamiento, todos operaban del mismo modo. Todo lo que llamamos vida surge de condiciones que se encuentran y se disuelven, como olas que parecen únicas, pero no son más que el océano moviéndose. Kairen comenzó a notar algo nuevo. Cuando aparecía en su mente la voz, soy suficiente, ya no la tomaba como un enemigo sólido. La veía como una nube. Surgía, flotaba y desaparecía, y él podía quedarse en el cielo abierto detrás de esas nubes. Aidan lo miraba avanzar con alegría, porque sabía que ese era apenas el primer nivel del vacío, la comprensión de que el yo fijo, ese al que tanto defendemos, en realidad no existe tal como lo imaginamos. Pero la enseñanza no terminaba allí, había más capas, más profundidad, y ese camino lo recorrería junto a otro joven recién llegado al monasterio. Su nombre era Soryu, y su obsesión no eran las dudas sobre sí mismo, sino la necesidad de clasificar y controlar todo lo que veía. Pasaba horas diciendo, esto es piedra, aquello es flor, aquí termina el agua y empieza el aire. Creía que si lograba separar claramente cada cosa, hallaría la paz. Sin embargo, esa paz nunca llegaba, y pronto descubriría, con la ayuda de Aidan, que así como el yo es vacío, también lo son las cosas que creemos sólidas. Kairen, que ya había probado la dulzura de soltar un peso inexistente, observaba con compasión cómo su compañero se enredaba en etiquetas, y sabía que, igual que él, estaba a punto de derrumbar un muro que no era más que humo. Aidan reunió a los dos bajo la sombra de un gran árbol en otoño. Las hojas caían, pintando el suelo de rojo y oro. El maestro tomó una hoja que flotaba en el estanque cercano y la sostuvo ante ellos. Decidme, preguntó, ¿dónde termina esta hoja y dónde comienza el agua? Soryu respondió con seguridad. La hoja es hoja, el agua es agua. Son distintos, maestro. Aidan lo miró con paciencia infinita. ¿Podría existir esta hoja sin el árbol que la nutrió? Y ese árbol sin la tierra, sin la lluvia, sin el sol, y la lluvia sin el océano, sin las nubes, sin el calor del astro lejano. Soryu se quedó callado. La hoja, que parecía tan separada, era en realidad el resultado de incontables condiciones. No podía existir sola. El maestro sonrió. Así como Kairen descubrió que el yo no existe por sí mismo, ahora ve tú que las cosas tampoco existen de manera aislada. Todo está tejido en una red infinita de interdependencia. Eso también es vacío. Soryu sintió que su obsesión por dividir y etiquetar se desmoronaba. Lo que antes veía como piezas separadas comenzó a mostrársele como un río continuo en el que nada empieza ni termina de manera definitiva. Ese día, los dos aprendices comprendieron que la realidad no es un muro rígido, sino un flujo constante.
que los problemas que parecen montañas inamovibles son en realidad procesos entrelazados y por lo tanto transformables. Kairen soltó la carga de un yo que debía ser perfecto. Soryu soltó la ilusión de un mundo hecho de bloques separados. Ambos empezaban a caminar por la senda de la verdadera libertad. Pero Aidan les advirtió con serenidad: lo que habéis visto es profundo, pero no es el final. Si no hay un yo separado, y si tampoco hay cosas separadas, ¿qué es entonces esta experiencia que llamamos vida? ¿Qué es esa conciencia que parece sostenerlo todo? Los jóvenes se miraron, sorprendidos. Sus corazones se llenaron de expectación. El maestro estaba a punto de revelar un nivel aún más misterioso del vacío, uno que haría tambalear las últimas certezas. Y así, bajo el cielo encendido por el atardecer, comenzó una nueva enseñanza, una enseñanza que los llevaría a descubrir que no eran simples buscadores perdidos en un mundo hostil, sino la misma conciencia infinita danzando en formas pasajeras. Lo que estaba por venir no solo cambiaría su visión del mundo, sino también la manera en que responderían al sufrimiento, al miedo y a la vida misma. Ese día, al despedirse del maestro, tanto Kairen como Soryu sintieron que algo ardía en su interior, la llama de una verdad que pedía ser explorada hasta el fondo. Y aunque aún no lo sabían, esa llama los guiaría hacia una revelación capaz de transformar no solo sus vidas, sino la de cualquiera que escuche estas palabras con el corazón abierto. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía arder en silencio. Kairen y Soryu se sentaban frente a su maestro Aidan, aún intentando asimilar las revelaciones que habían recibido en las últimas semanas. Uno había descubierto que el yo era tan ilusorio como el sonido de la campana, y el otro había comprendido que las cosas que parecía ver separadas eran en realidad hilos de una misma red infinita. Pero ahora, en aquel atardecer, sus corazones intuían que algo mucho más profundo estaba a punto de ser revelado. Aidan los observaba con serenidad. Había dedicado toda su vida a guiar a buscadores como ellos hacia la verdad, y sabía que este era el momento decisivo. Les habló con voz firme pero llena de compasión. Habéis visto que el yo no existe como lo imaginabais. Habéis visto que las cosas tampoco existen de manera separada. Pero todavía queda la pregunta más profunda. Si no hay un yo que observa ni objetos separados que puedan ser observados, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es esa conciencia que parece sostenerlo todo? El silencio cayó sobre el patio. Una brisa suave agitó las ramas del cerezo, dejando caer algunos pétalos que flotaron hasta el suelo como si fueran fragmentos de un misterio demasiado grande para ser explicado con palabras. Soryu fue el primero en atreverse a hablar. Maestro, si no hay un yo separado, ni cosas separadas, ¿no significa eso que todo es una ilusión, que nada existe en realidad? Aidan lo miró intensamente. Esa es la trampa más peligrosa. El vacío no significa que nada exista. Significa que nada existe de manera independiente. Todo lo que ves es real, pero su realidad es como la de un arco iris, visible, hermosa, transformadora, pero imposible de atrapar. Kairen apretó sus manos sobre las rodillas, con el ceño fruncido. Entonces, maestro, si la vida es como un arco iris, ¿qué somos nosotros? ¿Somos también ilusiones pasajeras? Aidan respiró profundamente, como si bebiera del aire mismo. Sois más de lo que creéis, y al mismo tiempo, menos de lo que imagináis. La verdad está en ver que sois la conciencia misma en la que aparece todo. Sois el cielo que sostiene las nubes, no las nubes que vienen y van. Las palabras penetraron como cuchillos dulces en el pecho de los jóvenes, y Aidan supo que había llegado la hora de mostrarles la enseñanza definitiva no con explicaciones, sino con experiencias. Mañana, dijo finalmente, saldremos del monasterio. La verdad no se comprende solo sentado en meditación. Debe probarse en el fuego de la vida real. Allí fuera encontraréis espejos que os mostrarán quiénes sois en realidad. Al día siguiente, emprendieron camino por un sendero que descendía de las montañas hacia el valle. Después de horas de andar, llegaron a un pequeño poblado. Era un lugar sencillo, casas de barro, niños corriendo entre las calles, campesinos trabajando la tierra.
Pero en ese aparente escenario cotidiano, aguardaban lecciones que ningún sutra podría enseñar. El primero en cruzarse en su camino fue un anciano campesino. Estaba encorvado, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de cicatrices. Arrastraba un saco de arroz tan grande que apenas podía sostenerlo. Kairen, movido por compasión, corrió a ayudarlo. El anciano lo miró con gratitud, pero también con una sonrisa extraña. Joven, dijo con voz temblorosa, llevo cargando sacos toda mi vida, y cada vez que me quejaba del peso, mi padre me repetía, no es el saco lo que cargas, es la idea de que cargas solo. Kairen se quedó inmóvil. Aquellas palabras eran un eco de la enseñanza de Eidan. No hay un yo aislado que cargue con el peso, solo condiciones que se encuentran en un instante. El anciano continuó su camino, y Eidan le dijo a Kairen, cuando ayudas a otro, no existe un tú que da y un otro que recibe. Solo hay la danza de la vida sosteniéndose a sí misma. Si comprendes esto, nunca más sentirás que estás solo contra el mundo. Más adelante, encontraron a una viajera llamada Mira. Era joven, de ojos brillantes, pero en su rostro se leía un dolor profundo. Había perdido a su familia en una inundación y vagaba de aldea en aldea buscando respuestas. ¿Por qué sufrimos tanto?, preguntó con desesperación al maestro. Si todo está interconectado, ¿por qué el mundo parece tan cruel? Eidan la miró fijamente y le contestó con una calma que estremecía. El sufrimiento nace cuando olvidamos quiénes somos. Crees que eres una ola separada del océano, y cuando otra ola te golpea, piensas que es una enemiga. Pero la ola que te hiere es también agua, como tú. Cuando comprendes esto, la crueldad se transforma en compasión, porque ves que no hay separación real. Mira, lloró desconsoladamente, pero sus lágrimas ya no eran de desesperación, sino de alivio. Había encontrado en esas palabras una semilla de esperanza. Kairen y Soryu observaron en silencio. Comprendieron que la verdadera práctica no estaba en huir del dolor, sino en verlo como parte de un tejido más grande. Al caer la noche, el grupo descansó junto a una hoguera. Las llamas iluminaban los rostros cansados pero atentos. Fue entonces cuando Eidan lanzó la pregunta que cambiaría todo. Decidme, ¿qué sois en este mismo instante? Kairen respondió con timidez. Soy quien escucha el fuego, maestro. Soryu añadió. Soy quien ve la luz y las sombras. Eidan cerró los ojos y con voz firme replicó. No, no sois los que escuchan ni los que ven. Sois el mismo escuchar, el mismo ver, el mismo saber que todo ocurre. No sois personajes en el sueño, sois la pantalla en la que el sueño aparece. El silencio fue tan denso que se podía sentir. Kairen miró las llamas y comprendió que no había un él separado que las contemplara. Solo había contemplación, solo había experiencia pura. Soryu sintió lo mismo. Su respiración, sus pensamientos, el chisporroteo de la madera, todo ocurría en un campo indivisible de conciencia. Y en ese instante, ambos jóvenes se dieron cuenta de algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Si no había un yo separado, tampoco había un lugar donde esconderse. No había excusas, no había más tarde, no había una identidad a la que aferrarse. La vida misma los estaba desnudando. Eidan los miró fijamente y lanzó el golpe final. Habéis pasado años huyendo de la verdad, pensando que algún día, con más práctica, más estudio o más meditación, llegaríais a ser alguien iluminado. Pero escuchadme bien, no existe un alguien que deba iluminarse. No hay nada que esperar. El fuego de la verdad arde ahora mismo, y si no lo reconocéis, lo seguiréis cubriendo con capas de excusas hasta el día en que la muerte os arranque la última ilusión. Las palabras fueron como un trueno en medio de la noche. Kairen sintió que su corazón se partía en dos. Una parte quería aferrarse a la comodidad de seguir siendo un buscador, pero la otra comprendía que eso era una mentira. Soryu, con lágrimas en los ojos, murmuró. Entonces, hemos estado persiguiendo una meta que nunca existió. Exacto, respondió Eidan con firmeza. Lo que buscáis no se alcanza en el futuro. Está aquí, ahora, en el simple hecho de ser conscientes, pero os da miedo,
porque aceptar esta verdad significa morir al viejo personaje que habéis defendido toda la vida. El silencio se apoderó del grupo. El fuego crepitaba como si confirmara las palabras del maestro. Al amanecer, cuando el cielo se llenó de tonos dorados, Aidan reunió a sus discípulos una última vez antes de regresar al monasterio. Los miró con una intensidad que parecía atravesar sus almas. Recordad esto, el mundo no os pertenece. No sois dueños de nada, ni siquiera de vuestro propio cuerpo o de vuestra mente. Sois el espacio en el que todo aparece. Pero si olvidáis esta verdad, viviréis como esclavos de una ficción, y esa ficción os devorará hasta el último aliento. Kairen y Soryu temblaban, no porque tuvieran miedo del maestro, sino porque intuían que la vida que habían conocido hasta ese día ya no podría continuar igual. Aidan levantó la voz, como un rugido en medio de la calma. Despertad. La mayoría de los hombres viven y mueren como si fueran personajes de una historia inventada. Se aferran a un yo que no existe, a problemas que no tienen raíces, a objetos que son solo reflejos. Y al final, todo se derrumba y se preguntan por qué fueron tan infelices. No repitáis ese error. El eco de sus palabras resonó en las montañas. Era imposible no sentirse atravesado por esa verdad. De regreso al monasterio, Kairen y Soryu no eran los mismos. Caminaban en silencio, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque cada paso era una meditación, cada respiración un recordatorio de que no había un yo separado caminando. Todo era la danza del universo, y aunque sentían paz, también sentían un vértigo profundo, el vértigo de saber que no podían volver atrás. La verdad los había alcanzado, y con ella venía una responsabilidad ineludible, vivir despiertos. Querido oyente, ahora la historia termina aquí, pero tu historia comienza. Pregúntate con honestidad, ¿cuántos años más vas a seguir defendiendo un yo que nunca existió? ¿Cuánto tiempo más cargarás con problemas que son solo sombras en tu mente? ¿Cuánto más vas a retrasar el despertar que ya late en tu pecho? No hay un futuro en el que te ilumines. No hay un mañana en el que al fin sea suficiente. Solo hay este instante, ahora mismo, en el que puedes abrir los ojos y reconocer que siempre fuiste la conciencia ilimitada que sostiene todo. Y si lo ignoras, recuerda las palabras de Aidan: la ficción que llamas yo te devorará hasta el último aliento. Elige hoy, elige ahora, porque la verdad no espera.